minutos y regresamos aquí a la mesa de Enredos Laguna para seguir hablando del debate que ocurrió anoche ahí en el Museo del Desierto en Coahuila. Bueno, ayer por la tarde, 6 de la tarde, duró 1 hora 20 más o menos. Y tenemos en la línea a Ivonne Melgar, periodista de Excelsior, una de las mejores analistas políticas que hay en el país y que aparte fue uno de los moderadoras anoche allá en el Museo del Desierto. Ivonne, buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Neshme. Un gusto saludarlos Buenos y días. estar en su tierra. Muy buenos Bueno, días. estuviste en Saltillo, Ivonne. Creo Bueno, que digo, todavía te, en su te falta estado. aprender un poquito aquí de los matices Y regionalistas. ahí Eh, estaremos, claro que sí. Platícanos, ¿cuáles fueron las primeras impresiones que te llevaste del debate? Fíjate que encontré un instituto electoral de Coahuila muy comprometido con que se realizara un debate equitativo y que fuera de interés de los ciudadanos. Estaban como muy ocupados en el formato y para mí esa era una de las primeras pues novedades y desafíos para nosotros, ¿no? De poder representar al árbitro electoral siendo periodistas, pues hacernos cargo de ese encargo que estaba como nunca pues siendo visibilizado por lo que ahora tienen de importancia los debates en cuanto a la representación justa del trabajo del árbitro. Y pues esa fue como la primera impresión. Una segunda impresión fue que yo había visto los debates donde tú participaste, el de Coparmex y también el primer debate del instituto, y sentí que estaban más preparados los candidatos. Eso también me dio mucho gusto. Y aunque pues evadían respuestas, obviamente porque todos traen su cassette listo, también en algún momento sí percibí que se engancharon con las preguntas y pues eso fue agradable como moderadores, ¿no? ¿Qué tan difícil es meterles una contrapregunta en medio de la respuesta? Porque a veces uno no quiere parecer como que les estás quitando el tiempo de responder, pero también por otra parte tampoco quieres parecer como que se te están yendo por la tangente. Sí, claro, ese yo creo que es como el dilema y la tensión permanente, pero yo te diría que en general los sentí muy receptivos a los cuatro, ¿eh? No hubo como esos climas tóxicos que te empiezan a hacer sentir sus equipos o ellos mismos una incapacidad de poder dar ese diálogo. Lo hubo, era difícil, en particular yo tenía así como la obsesión de ser justa, de no interrumpir de más a uno en relación al otro. Eso nunca se logra, ¿verdad? Pero finalmente creo que en la medida de lo posible, yo sí me quedé personalmente con unos pendientes con respecto a mí, que debía haber sido quizás un poco más incisiva, pero en la medida de lo posible, pues se pudo conseguir que cuando se hizo la repregunta o la petición de precisión, ellos respondieran, ¿no? ¿Qué fue lo que se te quedó en el tintero, por ejemplo? Pues que fueran mucho más precisos con respecto a la viabilidad presupuestal, asumiendo las condiciones que hoy tienen las entidades frente a la federación, ¿no? Que es muy difícil que les puedan dar transferencias como en otros tiempos, y que analizaran y reflexionaran de manera más profunda y comprometida, pues qué pueden hacer en ese margen de maniobra, porque da la impresión de que hoy los gobernadores tienen muy poco espacio para construir política pública propia, ¿no? Sí se notó que había algunas referencias por parte tuyas y de Alejandro Cacho al tema presupuestal. Sí, no sé, sí se vio que los candidatos no querían engancharse, digo, difícilmente Guadiana y Mejía, supongo, pues porque no le iban a tirar al gobierno federal. Y en el caso de Manolo Jiménez, sí noté que había moderado un poco su discurso con respecto a lo que han acusado de abandono de la federación. Oye, Ivonne, te quería preguntar también, digo, porque lo comentamos antes del debate, Claro. había mucha expectativa, sobre todo por las críticas que recibió Sandra Romandía cuando moderó el primer debate aquí en Torreón, y luego las que recibió también Ana Paula Ordorica cuando moderó el del Estado de México. ¿Traías alguna presión adicional? No, era interna nada más, mucha reflexión al respecto con las propias personas del INE.
Hay que decir que el Instituto Electoral de Coahuila trabajó muy de la mano con el área del Instituto Nacional Electoral, que tiene experiencia en debates. Entonces eso para mí fue muy interesante. Yo había trabajado con ellos en 2021 y pimponear la reflexión de en qué momento estamos desde que empezamos en 2006 en los debates. Y yo creo que para mí el tener muy claro que empezamos con unos formatos muy acartonados en 2006, evolucionamos un poquito, pero en 2018 se da el gran boom de la moderación pues participativa, activa, y en algún momento pues ya todas las quejas y hoy evidentemente las lupas encima de los moderadores, pues creo que sí tenía una presión haciéndome cargo del contexto, Javier, de dónde venimos, y yo sí quería en la medida de lo posible, construir una moderación que representara al árbitro que depositó confianza en nosotros. O sea, no haciendo una entrevista de prensa, sino asumiendo que estamos en un espacio del árbitro electoral de Coahuila. Ivonne, buenos días, encantada de saludarte. Por acá es Igualmente, Neshme. Neshme. Y Mucho gusto, ahorita, buenos días. buenos días. Ahorita que estamos comentando de ser siempre autocríticos, a mí me parece que ayer nos diste un ejemplo de que no podemos dejar de decir algo por respeto cuando lo podemos decir con respeto. Entonces creo que sí nos dejaste un gran ejemplo. Me gustaría preguntarte, me gustaría preguntarte, en tu opinión como periodista, Ivonne, y también como mexicana, ¿crees que los candidatos están a la altura de lo que necesita Coahuila? Yo creo que han profundizado en la campaña los dilemas que tienen, y cuando revisé las preguntas, Neshme, de la ciudadanía que recogió el Instituto Electoral, eso me pareció un gran trabajo, mucho compromiso con los ciudadanos. Sí creo que hay una preocupación profunda en seguridad, y da la impresión que es por los antecedentes históricos, ¿no? Y en ese sentido, pues deberían ser los candidatos más responsables en ofrecer respuestas muy precisas que no nada más tengan que ver con la descalificación del otro, sino con los apuros de los ciudadanos. Me llamó mucho la atención la preocupación por el agua, ¿no? Y por la educación y por el trabajo, y obviamente lo impresionante en este caso electoral es que las conversaciones son diversas, porque son muchas regiones, y en eso Javier Garza me ayudó mucho para entender, porque es una elección de contrastes, ¿no? Y también ahí el diálogo de los candidatos debe hacerse cargo de esa diversidad. Bueno, pues Ivonne, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta experiencia. Creo que sí fue un debate muy interesante. Ya también se notaban más sueltos los candidatos y eso contribuyó, lo Muy que tú habías comentado. Y tienes razón, en cuanto a los formatos, han dejado de ser lo que se le llamaba una conferencia de prensa conjunta para volverse un verdadero intercambio. Exactamente. Y los moderadores pues también se han vuelto parte importante de eso. Entonces te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu experiencia, y te vamos a estar llamando porque sabemos que tú estás observando muy de cerca el proceso de Coahuila, entonces siempre nos ayuda tu mirada. Así es. Al contrario, la agradecida soy yo. Excelente día para todos. Bonito día. Gracias.